Damas y caballeros, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un video más por parte de Peterson. En esta ocasión nos vamos a adentrar a cuestiones económicas, donde más a detalle vamos a cubrir los datos inflacionarios registrados en Estados Unidos para el mes de agosto. Antes de que nos adentremos a cómo se registraron los datos, les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a estos materiales. Adicionalmente, les recuerdo que en el apartado de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta demo y cuenta real con Pepperstone. Obviamente con nosotros pueden operar todos estos eventos económicos de relevancia a través de los principales instrumentos financieros globales. Antes de que nos vayamos a las gráficas, le damos un breve vistazo a cómo se ubicaron los resultados inflacionarios para el octavo mes. Y aquí, como podemos observar rápidamente, pues a través de las notas rojas podemos percatarnos de que estas en su gran mayoría se ubicaron por debajo de las expectativas del mercado, con la inflación principal siendo la única que se ubicó en línea con las expectativas por parte de los economistas. Al ubicarse la principal y tomando en consideración el perfil anual y ajustado de manera estacional, pues esta se mantuvo en un nivel o se ubicó en un nivel de 5.2%, ubicándose así en su nivel más bajo en 3 meses. En cuanto a la inflación mensual, por debajo de las expectativas de mercado, en 0.3%, el nivel más bajo desde el 2020, mientras que la inflación subyacente anual igualmente por debajo de ahí de lo que se pronosticaba en 4%, donde pues ahora sí que 2 décimas por debajo de ese 4.2 que se esperaba, y en la inflación subyacente mensual por debajo de las expectativas de mercado y ubicándose en 0.1% por debajo de ese 0.3 esperado, y siendo ese el nivel más bajo en 6 meses. Vamos a darle un rápido vistazo a cómo estos datos se registraron en cuestión de las gráficas, y obviamente aquí podemos observar en pantalla cómo luego de que durante el mes de junio se registra ese nivel de 5.3%, pareciera ser que las presiones inflacionarias empiezan a perder momentum, por así decirlo, donde ya en esta última lectura, la correspondiente al mes de agosto, estas han logrado rescindir un poco al ubicarse en 5.2%. Obviamente esto pareciera estar siendo ese techo luego de que las presiones inflacionarias comenzaran a registrar momentum considerable alcista luego del mes de marzo o a partir del mes de marzo. Obviamente cuando damos un vistazo a la gráfica de mayor amplitud, o esa la cual tiene en consideración una serie de décadas, una gran cantidad, una variedad de décadas, por así decirlo, pues podemos observar cómo pareciera que se está encontrando una cierta resistencia donde previamente durante el 2008 las presiones inflacionarias habían encontrado, así que por así decirlo, o empezado a perder momentum. Obviamente pareciera ser que ya estamos, o al menos esos niveles parecieran ser los cuales a partir de los cuales empieza a perder un poco tracción los incrementos de precios. Obviamente cuando le damos un vistazo a la inflación mensual, en cierta manera esos meses los cuales fueron ahora sí que con un gran nivel de inflación corresponden, ahora sí que abril, mayo y junio, pues son correspondientes a aquellos meses durante los cuales pues hubo un efecto base o un apoyo en cierta manera por parte del efecto base, luego de que durante esos meses pues los así que no incrementos sino los declives en los precios fueran significativos, y obviamente esto favoreciendo a la cuestión de pues ahora sí que el efecto base. Aquí vale la pena mencionar que la lectura de agosto, como lo comentábamos anteriormente, pues se ubica en ese nivel más bajo del 2021. En cuanto a la inflación subyacente, de manera una dinámica en cierta manera similar, aunque un poco más marcada en cuanto a una aligeración o un alivio en cuanto a las presiones inflacionarias. Hay que recordar que la inflación subyacente es aquella la cual no toma en consideración esas áreas más volátiles como la energía, los energéticos y los alimentos. Aquí podemos observar cómo luego de que durante el mes de junio se alcanzara ese 4.5%, pues las lecturas subsecuentes han empezado a manejar una dinámica de reducción, y donde al momento de agosto pues estas ya se ubican en un 4%. Vale la pena mencionar que estas sin embargo pues obviamente si han estado aligerándose, pues todavía se ubican en niveles considerablemente altos. En cuanto a esta perspectiva, obviamente dándole un vistazo a la subyacente de manera mensual, pues también ahí podemos observar cómo pues en cierta manera ya empezando a aligerarse las presiones inflacionarias. En cuanto a las categorías
que, bueno, ahora sí que para la inflación principal o aquella que toma en consideración todas las áreas, por así decirlo, pues todavía las materias primas, los energéticos, la gasolina, los autos usados continúan siendo esos principales contribuyentes a los incrementos de los precios. Ahora que sabemos cómo se han presentado los datos y cómo estos se ubicaron de manera histórica, o al menos en relación a cómo se habían estado desarrollando anteriormente los datos inflacionarios, vamos a darle un breve vistazo a las perspectivas que estos datos han proporcionado a los mercados y obviamente en cierta manera los resultados que se presentaron durante la jornada del día de hoy, de martes 14 de septiembre, pues obviamente indican, por así decirlo, que ya hay señales de desaceleración en los precios, donde en cierta manera se ha fortalecido o empieza a dar un poco más de apoyo a esa perspectiva que había estado manejando, tratando de presentar la Reserva Federal de Estados Unidos, donde estas presiones, si bien se han ubicado por encima de lo que previamente se había esperado y lo que habían esperado también por parte del Banco Central estadounidense, pues en cierta manera que son transitorias. Obviamente estas relacionadas a las cuestiones de los cuellos de botella en las producciones y obviamente también a los apoyos, a los grandes apoyos fiscales que se habían estado manejando desde que pues ahora sí que prácticamente inició la pandemia del coronavirus. Esto también vale la pena mencionar que luego de que se presentara un NFP decepcionante durante o relacionado a los datos laborales del mes de agosto, esto en cierta manera al empezar a dar un poco de señales de acentuación o que se está relajando un poco las presiones inflacionarias, le da, reduce por así decirlo las presiones o posibles presiones para que la Reserva Federal tuviera que actuar de manera anticipada en caso de que se continuaran descarrilando los incrementos de los precios. Obviamente pues esto ahí le favorece al perfil de la Reserva Federal de Estados Unidos para no tener que ajustar de manera más pronta de lo que sería necesario, principalmente tomando en consideración que todavía hay considerables altos niveles de desempleo en Estados Unidos. Le damos un breve vistazo a cómo los datos económicos afectaron al dólar estadounidense y podemos observar que luego de que se presentaran los datos económicos, pues esto, los datos relacionados a la inflación durante el mes de agosto, podemos observar que esto generó presiones desfavorables en cuanto al dólar estadounidense. Sin embargo, pues gran parte de los movimientos bajistas lograron ser recuperados, por así decirlo, y ahora tomando ya una cuestión un poco más técnica, en cierta manera el DXY, el índice del dólar estadounidense frente a los principales socios comerciales de Estados Unidos, presenta una configuración técnica un tanto parece que no de las más atractivas, principalmente dado que los principales niveles de precios o esos niveles un tanto más claros en cuanto a su acción de precios, la operativa ha estado operando de manera un tanto errática en cuanto a estos. Podemos observar que de momento, pues en cierta manera, pareciera ser que el DXY encontró soporte en torno a esta directriz alcista proveniente de los mínimos de finales de junio. Obviamente aquí, pues en cierta manera, también pareciera ser se está manejando la dinámica de una o de polaridad, por así decirlo, relacionada a la directriz descendente proveniente de los máximos de septiembre. En este caso, ahora sí que todo en lo personal, si se logra mantener la operativa por encima del 61,80 o si se logra mantener un nivel de cierre por encima de este 61,80 en torno al 92,66, pues pareciera ser que muy probablemente estaríamos dirigiéndonos hacia los máximos del 2021. Por el lado contrario, si la acción de precios es rechazada a partir de este retroceso de Fibonacci, ahora sí que la atención de precios se debería de enfocar en esta zona de confluencia donde entrarían o se encontrarían, por así decirlo, la directriz ascendente proveniente de los mínimos de finales de junio y esta directriz que comentamos previamente, la proveniente de los máximos del mes de septiembre durante el 2020, como lo comentaba, en cierta manera un tanto errática y sin un claro camino direccional. Obviamente aquí, como lo mencioné, pues obviamente préstese atención a este 61,80 en torno a los 92,66. Si se logra mantener un nivel de precios de cierre por encima de este, pues espérese un avance hacia los máximos del 2021. Por el lado contrario, si son rechazados los compradores, pues así que préstese atención en esta zona de confluencia, donde si se llega a perder o si se logra a operar por debajo de este, pues ahora sí que muy probablemente estaríamos, o la acción de precios estaría dirigiéndose hacia ese 38,20 en torno al 91,39.
Antes de que terminemos con esta grabación, le damos un breve vistazo a las probabilidades de incrementos de tasas de interés por parte del FOMC, las cuales obviamente, pues, de momento toda la atención se encuentra principalmente en torno a la reducción de activos, del programa de adquisición de activos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, donde pues en cierta manera las expectativas ahora pareciera ser que se están ubicando en cuanto a que este podría iniciar a partir del mes de diciembre. Sin embargo, pues le damos ahí un breve vistazo en torno a cómo se están presentando las probabilidades de incrementos de tasas prácticamente durante las próximas 6 reuniones. Pues es ahora sí que totalmente pues está la probabilidad prácticamente al 100% de que no va a haber incrementos de tasas de interés. Sin embargo, sí vale la pena ahí dar una breve noción de cómo anteriormente y ahora sí que durante los previos datos inflacionarios, los que se registraron para el mes de julio, pues estos en cierta manera mantenían una perspectiva que todavía para enero, marzo y pues para el mes de mayo estaban un poquito más alzadas o un poco más elevadas, todavía prácticamente inexistentes, pero sí un poco más elevadas cuando pues, los niveles inflacionarios se encontraban un poco más altos. Obviamente al presentarse esta desaceleración en cuanto a los incrementos de precios, pues obviamente las probabilidades de incrementos por parte de la Fed ahora sí que se han ubicado ya en niveles nuevos. Damas y caballeros, ahí lo tienen ya, nuestro resumen en cuanto a los datos económicos relacionados a los incrementos de precios en Estados Unidos para el mes de agosto. Espero que el material compartido les haya resultado de beneficio y obviamente si tienen una perspectiva diferente, pues no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.